Hola a todos. Si están aquí es porque les esperan desafíos ambientales gigantes. Pero, a ver, ¿cuál es la herramienta más poderosa que van a tener para resolverlos? Y no es un equipo de laboratorio súper avanzado, sino algo mucho más fundamental, una forma de pensar. Me refiero al método científico. Olvídense de esa lista de pasos que memorizaron en el colegio. Piensen en esto como la brújula que los va a guiar del caos a la claridad. Miren, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a plantar un desafío ambiental bien real. Después, les presento la herramienta clave para enfrentarlo. La vamos a poner en práctica para resolver el misterio, paso por paso. Luego vamos a ver la diferencia entre el trabajo de un científico y el de un ingeniero, y cerramos conectando todo esto con la misión que tienen ustedes por delante. ¿Listos? ¡Vamos! Para que esto no se quede en pura teoría, vamos a viajar a un lugar, a un escenario que, aunque es hipotético, podría pasar perfectamente en una región tan importante como el Magdalena Medio. Imaginen la escena. El agua del río, que siempre ha sido fuente de vida, ahora está turbia, tiene un color extraño. Y lo peor de todo, en las orillas hay peces flotando, muertos. La comunidad, la gente que depende de ese río, está asustada, confundida y, claro, exige respuestas. Hay caos, hay miedo y la presión para encontrar una solución es enorme. Y en medio de toda esta situación, la pregunta es abrumadora. Hay presión social, un problema ecológico grave. ¿Cuál es el primer paso? O sea, ¿por dónde se empieza a desenredar esta madeja? Es justo aquí, en medio del pánico y de, a mí me parece que, donde entra su herramienta más valiosa. Frente a un río que se está muriendo y una comunidad desesperada, el método científico es lo que les va a permitir ponerle un freno al ruido, pasar de las suposiciones a la evidencia y básicamente transformar ese caos en un plan de acción concreto. En esencia, es esto, un proceso, un sistema para entender cómo funciona el mundo. No se basa en opiniones, ni en lo que creemos que está pasando. Se basa en observar con atención, en medir, en experimentar y en poner a prueba nuestras ideas una y otra vez, hasta que tengamos pruebas sólidas. Esto es lo que garantiza que las conclusiones sean confiables. A mí me encanta esta analogía de Ramón Ruiz, porque no se trata solo de recolectar datos sin parar, como una hormiga, ni tampoco de inventar teorías de la nada, como una araña teje su telaraña. No, se trata de ser como la abeja, tomar el polen, procesarlo, transformarlo y producir algo de valor para todos, en este caso, conocimiento útil. Bueno, manos a la obra. Vamos a volver a nuestro caso del río contaminado, y vamos a aplicar cada etapa del método como si fuéramos detectives resolviendo un crimen ambiental. Estos 6 pasos son nuestra hoja de ruta. Piénsenlo como la columna vertebral de cualquier investigación seria. Nos van a llevar ordenadamente desde esa confusión inicial en la orilla del río hasta una conclusión sólida que se pueda defender con datos. Vamos a ver cómo funciona. Y ojo con esto que es clave. Este no es un camino en línea recta. Fíjense en el diagrama. ¿Ven esa flecha que regresa de la comprobación a la formulación de hipótesis? Esto es importantísimo. Significa que la ciencia no tiene miedo a equivocarse. Si los datos no apoyan nuestra idea, no pasa nada, no se fuerzan. Se vuelve atrás, se ajusta la hipótesis y se prueba de nuevo. Es un ciclo de aprendizaje constante. El primer paso es simplemente usar los sentidos. ¿Qué se ve? ¿A qué huele? Aquí solo se registran los hechos, sin interpretarlos todavía. El agua está mal. Los peces están muertos. Y, miren eso, hay un tubo que vierte algo al río desde una fábrica cercana. Una pista importante. Esa observación inicial nos lleva a formular una pregunta mucho más específica. Ya no es un genérico ¿qué está pasando? Ahora tenemos una pregunta concreta que sí podemos investigar. ¿Hay una relación de causa y efecto entre lo que sale de esa fábrica y los peces muertos? La hipótesis es nuestra respuesta tentativa. Es una suposición informada que podemos comprobar. Fíjense en la estructura. Si pasa esto, entonces debería pasar aquello. Es una predicción muy clara que nos dice exactamente qué buscar en nuestro experimento. Ahora sí, a diseñar la prueba. Y aquí la palabra clave es controlado. Tomar una muestra río arriba, antes de la fábrica, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos da una línea base. Nos dice cómo es el agua normal del río. Ahí vamos a medir cosas como el pH, el oxígeno, si hay metales. Sin ese punto de comparación, sería imposible saber si los niveles que encontremos después son anormales. Y aquí es donde la magia ocurre. Miren el gráfico. A la izquierda, río arriba, el nivel del contaminante es bajito, casi nada. Esa es nuestra normalidad. Luego, justo en el punto de descarga, ¡boom!, el nivel se dispara hasta el cielo.
Y finalmente, en río abajo, aunque ya se ha diluido un poco, sigue altísimo. Los datos no solo sugieren algo, prácticamente nos están gritando la respuesta. Bueno, después de analizar ese gráfico, la conclusión es bastante clara. La predicción que hicimos en la hipótesis se cumplió. Ahora sí tenemos evidencia sólida que apunta directamente a la fábrica como la causa más probable de este desastre ecológico. Perfecto. Ya identificamos la causa. Misterio resuelto. Pero aquí es donde el camino se bifurca, porque una cosa es entender el problema y otra, muy diferente, es resolverlo. Y esto nos lleva a una distinción súper importante, la diferencia entre la ciencia y la ingeniería. Esta tabla lo resume a la perfección. La ciencia busca el porqué de las cosas. Su objetivo final es el conocimiento. En cambio, la ingeniería usa todo ese conocimiento para crear, para construir, para solucionar. Su objetivo es una solución práctica a un problema real. Entonces, para que quede súper claro, el científico usa el método para explicar el fenómeno. El ingeniero toma esa explicación y se pregunta, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Son roles que se complementan, son un equipo. Primero entendemos el porqué y luego diseñamos el cómo. Y ahora sí, unamos todas las piezas. Hablemos de lo que todo esto significa para la carrera que han elegido, para su futuro como profesionales de la ingeniería ambiental y de saneamiento. Miren, este método no es solo una técnica de laboratorio, es el cimiento de su ética profesional. Les exige rigor para que actúen con base en datos, no en corazonadas. Les da las herramientas para tomar decisiones éticas, porque sus acciones van a impactar vidas y ecosistemas. Y les enseña que la innovación no llega por arte de magia, sino de aprender de los errores y de aplicar el conocimiento para resolver problemas que a veces parecen imposibles. Así que recuerden esto. Dominar este método no es para pasar un examen, es para desarrollar la mentalidad que les va a permitir enfrentarse a los grandes retos ambientales de nuestro tiempo. Es la herramienta para construir soluciones que de verdad mejoren el mundo. Esa es su misión.